Escúcheme y vayamos a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Lo voy a poner así, ¿verdad? Para que escuchen todos. Y bueno, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir claramente que hemos sido bendecidos por llegar al 2026? Amén. Amén, ¿verdad? Independientemente de nuestras pruebas, nuestras limitaciones, nuestras situaciones particulares, tanto buenas pero como malas, estamos agradecidos, ¿verdad? Amén. Porque ayer leía escuchaba o leía, no recuerdo, una verdad de un pastor, un poquito carismático ese pastor, pero lo que decía, una parte de lo que escuché, decía mucha verdad, ¿ah? A veces llegamos al día 30, llega la noche, oramos al Señor para que el día primero sea de bendición, pero como el día primero seguimos todavía con la fiesta, con el recalentado, comiendo pavo o pierna o lo que tú hayas hecho de cenar, pero cuando llegamos al día 3, como que nos cae el 20 y decimos, los mismos problemas que traía en el 25, los traigo ¿qué? En el 26. ¿O a alguien se le canceló la deuda de la hipoteca? No. ¿A alguien se le canceló la deuda de la renta de su casa que diga este año? No. A lo mejor alguien sí. A lo mejor sí hubo milagros, a lo mejor sí hubo sanidades, pero pues la vida sigue, ¿no? ¿Cuánto reconocemos que el día a día sigue en nuestra vida? Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5:10, y le he puesto promesa de inicio de año. Estamos en una serie de las promesas. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos hemos estado tomando esas promesas de parte de Dios? Y la promesa de inicio de año se encuentra en Primera de Pedro 5:10. ¿Ya lo tiene? Y ayúdeme a leerlo en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo que acabamos de leer es simplemente, bueno, no es simplemente, sino es una verdad, pero es la culminación de una oración del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, al terminar la carta, su primer carta, que es la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 10, hace una conclusión. Y la conclusión, hermano, tiene que ver con que el Señor, número 1, nos perfeccione. Y esta palabra perfeccionar implica un progreso hacia el crecimiento. Diga conmigo, un progreso. Un progreso Al crecimiento. al crecimiento. La importancia, hermano, de ser perfeccionados. Entonces, hermano, de ahí que cuando nosotros, hermano, tenemos un progreso y empezamos a crecer, acuérdense, hermano, que crecer en el conocimiento de Jesucristo no es solamente un conocimiento intelectual. Acuérdense que el mismo apóstol Pedro dice que a nuestra fe hay que añadirle ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Acuérdense de esos versículos. Ya hemos leído toda esta serie que son características, son gracias que debemos de desarrollar. Pero aquí, hermano, cuando el apóstol Pablo habla de conocimiento, habla de dos palabras. La primera tiene que ver con un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual es el que adquirimos en la escuela, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, la carrera, la profesión de algunos que ya tienen o que están estudiando. Y de la misma manera, el conocimiento intelectual en la palabra de Dios es el que adquirimos cada domingo cuando escuchamos aquí una reflexión, cuando estamos sentados escuchando la palabra. Los que estudian un instituto bíblico pues adquieren un poquito de conocimiento intelectual, pero diga conmigo pero
Pero hay otra palabra en el conocimiento que es la palabra epignosis. Y esta palabra tiene que ver con un crecer en todos los ámbitos, no solamente intelectual, sino crecer en la fe, crecer en la virtud, que es nuestra calidad moral o nuestra vida moral. Si antes, años atrás o el año anterior, se nos salía una mala palabra, ahora en el 26, dejemos esas malas palabras. Si en el 26 a lo mejor estábamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, crecer en ese conocimiento implica dejar esas cosas. ¿Cuántos lo creen? Y luego viene al conocimiento, ¿qué? Virtud. A la virtud, perdón. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Porque ya ahí conocimiento implica no el conocimiento general, sino el conocimiento intelectual. Tú sabes que la palabra del Señor nos manda a hacer esto, entonces aplicas después del conocimiento el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad para poder cumplir la palabra de Dios. Si en el 25 le gritabas a tu esposo, en el 26 ya no, pues a ver, También, a ver. también. Si en el 25 le gritabas a tu esposo, en el 26, varones, si le faltabas o deshonrabas a tu esposa, en el 25, en el 26, ¿qué? Ya no. Ya no. El Señor quiere ver frutos, hermano. El Señor quiere, hermano, no solamente que brinquemos un año más y digamos, ay, Señor, el 26 es mi año. Y no, el Señor quiere ver frutos en nuestras vidas. No solamente propósitos que tú determines, porque a lo mejor iniciaste el propósito, a lo mejor cuidando tu dieta, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. A lo mejor iniciaste tu año haciendo ejercicio, eso es bueno, hermanos. Pero es más bueno que nosotros vayamos a la perfección, al crecimiento. Y yo puedo seguir añadiendo las virtudes al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Di conmigo paciencia. Paciencia. Saben, hermanos, que la paciencia, la palabra en griego es hupomone, y esta hupomone es estar por debajo de la prueba. Es decir, la paciencia es la capacidad de permanecer bajo la prueba. ¿Cuántos han tenido pruebas? ¿Cuántos tuvieron el año pasado pruebas? Amén. Yo también, y hasta el día de hoy de repente pues ahí se ven las secuelas todavía, pero pues yo recuerdo y dije, ay Señor, ya salimos de vacaciones y bien contentos, y la primera semana de vacaciones enfermos. ¿Ah? Decía, me hablaba un pastor de Aguascalientes ayer y me decía, Omarcito, soy como un hijo para él. Me dice, ¿cómo están? ¿Cómo están allá? Zumpango, la casa, todo. Yo le dije, bien, pastor, mira, aquí estamos. Y ya le platiqué que estábamos enfermos y me dice, pues, eso es algo que pasa, como que piensan, ya el cuerpo ya está de vacaciones y los virus quieren hospedarse, ¿verdad? Y las bacterias quieren vivir y pasar vacaciones ahí. Pero hermano, fíjense, hermano, que la paciencia, el estar bajo las pruebas, es parte del crecimiento. Mire, en este 2026 van a seguir viniendo pruebas. Van a seguir viniendo, muchos dijeron, no, pastor, ya no. Bueno, Dios nos da tiempos de refrigerio. El Señor nos da tiempos en donde podemos descansar en Él. Pero, diga conmigo, pero. Es para que despierte ese pero. Usted tiene que entender que la paciencia y nuestra confianza está depositada en un Dios que tiene control de todas las cosas. ¿A poco no? A veces a nosotros, fíjense, a veces nosotros no tenemos el control de todo. Y a mí me pasa, pues haz de cuenta que cuando empieza a sentirse uno bien, de repente dice, bueno, vamos, ya se sienten bien los niños, vamos a salir, vamos a disfrutar. Y de repente los asoleas de más, los llevas al frío y regresaría y parece que regresa la enfermedad. Pero aún en eso yo le decía al Señor, ay Señor, perdóname si los asoleé de más, ayúdame que ya salgan otra semana. Y el Señor que tiene cuidado, tiene control de tus finanzas, tiene control
de tu vida, de tu salud, tiene control de tu trabajo. ¿Cuántos lo creemos? Ahora, bueno, aquí la pregunta es, para cerrar la perfección e ir a la otra palabra, ¿cuántos de nosotros queremos ser perfeccionados? Bueno, tenga en cuenta que parte de la perfección no solo es confiar plenamente en Dios, sino también es aprovechar las oportunidades que Dios nos da en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Hay de pruebas a pruebas. Hay pruebas que pueden ser ligeras, hay pruebas que pueden ser muy fuertes, desde la pérdida de un ser querido hasta una enfermedad, que te detecten un cáncer, que te detecten una enfermedad terminal, hasta a lo mejor una prueba de una gripe, ¿verdad? Que bueno, hoy las gripes están con todo, ¿verdad? Y de repente llega el internet y las redes sociales, y como pasamos tiempo en redes sociales, pues nada más nos llega H3N3 o N2, ¿cómo es? H3N2. H3N2, ¿verdad? Y ahí está uno escandalizándose un poquito en las pandemias, en lo que pasamos hace unos años, pero aún en eso tiene Dios que El control. Y luego pues todas las noticias del 1, del 2 y del 3 a nivel mundial han estado fuertes, ¿ah? Al rato va a venir Trump por ti, si no te portas bien, ¿eh? Pero bueno, no me meto en política, hay muchos puntos diferentes, pero al final, hermano, tiene que entender que estamos de paso. Y yo se los he dicho, mire, hoy estamos aquí, en este lugar, pero si el Señor viniere, pues nada más se van a quedar las banquitas, lo que ahí llevan, y esto está de paso. Tu trabajo, tu familia, ¿qué es más importante? ¿Tu trabajo o tu familia? Tu familia, totalmente tu familia. Yo les mandaba un mensaje a los de alabanza y les decía, todavía vacaciones y disfruten a su familia. El ministerio, ¿qué? Puede esperar, aunque ensayen se equivocan. No es cierto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es importante? La familia. Disfruta ese tiempo con la familia, es parte de la perfección. El descanso, ¿cuántos descansaron? Hoy quería descansar, seguirme, pero me acordé que era el pastor. Me acordé que el hermano Adrián me puso para iniciar el año. Ok, voy a la siguiente promesa, perfeccionamiento, y luego que nos afirme. La palabra afirme, hermano, pareciera que es parecida a la perfección, pero no, sino la palabra perfección es lo que hace Dios a través de su palabra en nuestra vida para perfeccionarnos todos los días. Pero afirmarnos tiene que ver con nuestra naturaleza ligera y la inconstancia. ¿A qué voy? Ok, por naturaleza, hermano, somos imperfectos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por naturaleza somos desobedientes, inconstantes. Di conmigo, inconstantes. Inconstantes. Ok, te voy a poner un ejemplo. Inicias tu dieta la primera semana, el primer mes, y eres que inconstante. Después pierdes. Te metes al gimnasio, pagas tu mensualidad o tu anualidad, y ya no vas. Te metes al servicio, al ministerio, y estás, pastor, ¿a qué hora nos vemos? A las 9 el domingo. Vas el 4 de enero, llegaste, pero el 11 ya no llegas. Y el que sigue, pastor, ¿qué cree? Que el trabajo, me subieron unas horas y ya no voy a poder servir. ¿Cuántos, hermano, reconocemos nuestra naturaleza, nuestra natural ligereza? Que somos ligeros. Amén. Yo soy ligero. Yo fallo constantemente. Y a veces le digo, ay Señor, les prometí a los diáconos que una vez al mes me iba a reunir con ellos. Y ya no somos, ¿qué? Constantes. Podremos poner muchas justificaciones, ¿no? Ya no somos constantes. ¿Eh? Ya no somos constantes. ¿Ya
ya no somos constantes. Ajá, ya no somos constantes, ya no seguimos. A lo mejor tú dices, ahora en mi trabajo voy a llegar, el propósito de llegar temprano. Pero ok, la afirmación de Dios tiene que ver con esa ligereza, con esa falta de ser constantes, con esa ligereza en el sentido de decir, Señor, afírmame, que mi sí sea ¿qué? Sí, y mi no, Sea o no. que sea no. Que si yo, hermano, hoy voy a buscar este año del Señor con mi familia, que sea constante. Que si hoy, este año, voy a volver a servir en el servicio, en el ministerio, que seamos que constantes. Les quiero decir, a trabajo hay bastante. En Querétaro se requiere apoyo de los diáconos. Una de las cosas que me dijeron en esta supervisión fue, hemos platicado el pastor Daniel, el pastor Chuy y tu servidor, pasé tu informe y gracias a Dios, hermano, todo bien, no hay problemas mayores, pero me dicen, pero creemos que necesitas estar más tiempo en Zumpango ante la... Él me decía, mira, yo platicaba con varios hermanos de los que agarraba y una de las cosas que ellos expresaban era que tú te ibas mucho a Querétaro. Y de parte, o sea, no es reclamo, ¿eh? Pero si ustedes preguntan en Querétaro, pues ellos quisieran también que yo estuviera allá. Pero la pregunta es aquí, ¿cuántos dicen pastor? Porque aquí quiero hablar a algunos, alguna parejita le habló el hermano Miguel Morales, le dijo, mira, si ustedes quieren que el pastor esté más aquí, alguien de ustedes, de los diáconos, tiene que irse para allá y hacer que el esfuerzo y ser constantes. Luego, hermanos, la misión de Izcalli se va a pasar a los domingos por la tarde en un salón allá de Izcalli y se va a requerir que gente y el servir, y bueno, tenemos la misión de San Juan que da los días jueves. Entonces, ¿cuántos queremos que Dios afirme nuestra natural ligereza o nuestra inconstancia? Amén. Para poder seguir. Y todo aplica también en su vida laboral, en su vida familiar, en su vida personal. Porque a veces el reflejo de las cosas naturales tiene que ver también mucho con el reflejo de nuestra vida espiritual. Si en lo natural somos inconstantes, somos pues ya lo que hacemos no terminamos, no cumplimos, también se ve que en nuestra vida espiritual reflejado. Y luego viene, bueno, algo bueno aquí viene, porque después de ser perfeccionados, afirmados, necesitamos ser fortalecidos. Y esto tiene que ver de la siguiente manera, y lo voy a explicar de una manera práctica. Cuando tú te alistas a las fuerzas federales, o que es la Guardia Nacional, o tú te alistas al ejército, o te alistas a los bomberos, tú necesitas ser perfeccionado en habilidades que se requieren. Por decir, yo voy a poner el ejemplo de un marino o de un marín. Yo tengo una prima que ella es marino y una de las cosas que ella se tuvo que perfeccionar, ella era buena nadadora. Una de las cosas que ella se tuvo que perfeccionar es nadar en mar abierto, porque el entrenamiento de los marines es muy fuerte. ¿Sabían que la Marina es una institución que no pertenece a los militares, o sea, a lo que se le llama al Ejército Nacional, sino es una institución muy aparte, claro, del gobierno, pero que pues todos están al servicio del presidente o de los casos más fuertes como narcotráfico, como guerra, etcétera, etcétera. Entonces, yo veía
Y yo la veo que ella se perfecciona, ella tiene mucho entrenamiento, desde cómo cargar un arma, cómo nadar, cómo exagerado entrenamiento. Pero yo le dije, oyes, demasiado entrenamiento también es agotador. Y me dice, sí, por eso necesitamos que fortalecer nuestros músculos. O sea, todo lo que se les enseña, hermano, necesitan ser que fortalecidos. ¿Cuántos de ustedes, si yo les digo ahorita, quién puede escalar este árbol y subir en menos de 30 segundos? ¿Alguien lo podría hacer? Bueno, sé que algunos tienen ciertas habilidades. Yo no. En 30 segundos, yo no. Y en una hora, no sé. La pienso, porque una caída, ya la resiento. Pero alguien que está entrenado, que está perfeccionado, que está firmado y está fortalecido, ¿lo podrá hacer? Sí. Johan, ¿lo podrás hacer? Estás joven. Bueno, no lo hagas. Iba a poner ejercicio, pero ya vamos con el tiempo. Y luego dice establezca. La palabra establecer ya significa que Dios nos fija sobre un fundamento firme. ¿Cuál es el fundamento firme? Cristo. Y aquí es donde tenemos que aprender que cuando estamos fijados sobre el fundamento firme, una de las características del establecernos, hermano, es una vida consagrada al Señor. Tanto en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral y en la vida ministerial. Ustedes son servidores y como servidores también tienen una familia. Por eso para mí era importante que estos días ustedes tuvieran ese tiempo en familia. Hablaba con algunos hermanos, bueno, específicamente hablaba con John y le decía, mira John, para el siguiente año y así en todos los ministerios, vamos a hacer 2 equipos. Si un equipo para que cubra el fin de semana previo a la Navidad o anterior a la Navidad. Y el otro equipo se puede ir de vacaciones. Y el siguiente equipo cubre previo al año nuevo. Y les decía por qué. Porque yo agradezco que los mismos están todos los domingos. Que están aquí, a pie, como diríamos coloquialmente, ¿a pie de qué? Cañón. De cañón. Y eso es bueno. Eso a mí me genera que hay un perfeccionamiento, Dios ha firmado, Dios ha fortalecido y se han sentido establecidos aquí en la iglesia. Pero también se requiere que todos los demás tengan también esos tiempos. ¿Cuántos lo creemos? Entonces aquí, bueno, ha sido falta como de organización mía, ¿verdad? Entonces para el otro año hacemos 2 equipos. Pero escúchenme, ustedes tienen una vida familiar, una vida personal, una vida laboral, que para mí como pastor también es muy importante que usted esté bien en esas áreas. Entonces yo quiero que hoy podamos decirle al Señor, entregarle las primicias del año. ¿Sabía que eso es la primicia del año? Los demás servidores, bueno, algunos se les atravesó ahí algunos imprevistos, avisaron, otros pues andan de vacaciones. No es malo, aclaro, no es malo, que no se malinterprete, pero sí le voy a decir algo a usted. Usted inició con las primicias de Dios y Dios siempre reconoce nuestras primicias, nuestros diezmos. Bueno, tengo que meter la palabra diezmo, no voy a recoger diezmo, no se preocupe. Pero Dios de antemano sí reconoce lo primero que tú le entregas al Señor. Porque a veces entregamos lo último y hoy tú has entregado lo primero. Y sin duda que muchos seguimos a lo mejor enfermos, debilitados, pero aquí estamos. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos. Entonces,
Vamos a orar, vamos a tomarnos de las manos. A mí me gustaría que pudiéramos orar por dos cosas importantes. Que el Señor nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, entregando nuestras primicias del servicio. Hoy es un día especial porque es el primer domingo del año, Señor. Y sin duda, Señor, que Padre, es la primicia del año y queremos entregarte a ti esas primicias. Pero muchos de nosotros, Señor, han pasado por enfermedad, han pasado por pruebas. Pero dice tu palabra, mas el Dios, escucha hermano, mas el Dios de toda gracia. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Amén. Levanta tus manos y dile juntos, levanta y dile, Señor, gracia sobre gracia. Eso significa que la gracia de Dios es depositada en tu vida, pero que también hay una doble porción de gracia sobre nuestras vidas. Y dice la palabra, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, hermano? No solo es servir, no solo es cumplir un servicio, no solo es ser padre, tener un trabajo, sino que el propósito mayor, hermano, es que Dios nos ha hablado y nos quiere llevar a su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Los padecimientos son temporales, hermano. La enfermedad es temporal. Hermano, es temporal nuestras situaciones que estamos viviendo. Porque tenemos una morada. Si tú no tienes casa, Dios te está preparando una morada celestial. Si tú no tienes trabajo, Dios dará la provisión celestial para tu vida. Si tú estás enfermo, estás debilitado, el Señor te perfeccionará, te afirmará y te fortalecerá. Y la palabra de Dios dice, Él mismo, ¿quién? El Señor mismo, nos perfeccione. Dile, Señor, perfeccióname. Nos afirme. Dile, Señor, afírmanos. Nos fortalezca físicamente, pero también nos establezca, Señor. Padre, reconocemos que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso en este lugar, pero mientras estemos en este lugar, te queremos dar siempre las primicias del año, Señor. Te queremos dar siempre, Señor, lo mejor de nosotros. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, Señor, y amén. Dale una ofrenda de palmas, Señor. Quiere robar nuestra paz. Y cuando vamos a pasar por alguna cirugía o pasamos por algún cuadro difícil del cual pasaron ustedes, el enemigo siempre va a querer robarnos la paz. El enemigo va a querer meternos en cierta estrés y ansiedad. Y hay una lucha muy fuerte. Pero yo les garantizo que cuando vamos a la palabra de Dios, cuando dice la palabra que vuestras peticiones sean entregadas delante de Dios, que Él las escuche. Y cuando nosotros entregamos nuestras peticiones, el Señor trae una completa paz. Amén. Porque nuestra paz depende no de las circunstancias, sino de que Dios tiene el control específico de nuestra vida y nuestra salud. Que el Señor siga bendiciendo. Hermanos, dice la palabra que hay un hogar mejor allá en los cielos. Hay una casa celestial que nos espera. Que lo que pasamos y vivimos aquí es temporal. Y que Dios conoce su situación, Dios conoce lo que están viviendo, pero también Él dice que Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Ustedes no se preocupen, que Él tiene cuidado de ustedes y que Él cuida a nuestros
ancianitos, se cuida a nuestros hermanos mayores y están en el hueco de su mano. Amén. Entonces confíen en el Señor. Amén. Y pues el Señor les bendiga, hermanos. Amén. El Señor bendiga sus vidas y vayamos a nuestras labores del servicio. Amén. Amén.